Hola, vamos a comenzar con un tema nuevo que es Bootstrap. Bootstrap es un framework que sirve para facilitar la maquetación de las páginas web y para agilizar el proceso de creación de sitios web. Bootstrap tiene cientos de clases predefinidas que nosotros no tenemos que crear, sino que simplemente tenemos que ir aplicando para la creación de columnas, para la creación de elementos, la creación de bloques. Es por tanto una herramienta que nos va a estandarizar el trabajo para equipos grandes, que va a evitar que tengamos que repetir códigos, que funciona en todos los navegadores y que ya tiene predefinido pues el tema del diseño adaptable. Es responsive y además tiene la técnica esta del mobile first, es decir, que primero se diseña pensando en el tamaño del móvil y luego en los tamaños grandes. Además es escalable, es decir, que en cualquier momento podemos seguir ampliando y toqueteando el código sin problemas de destrozar lo anterior. Pero bueno, pues tiene sus inconvenientes, como que hay que aprender a utilizarlo y eso requiere algún tiempo, aunque luego la agiliza muchísimo los procesos de trabajo, ¿de acuerdo? Y en principio parece que limita la creatividad en el diseño, pero luego con unos pequeños retoques, pues vemos que nos podemos salir de esa estructura básica que nos ofrece el Bootstrap, de ese estilo básico que nos ofrece el Bootstrap y luego podríamos adaptarlo a lo que nosotros queramos. Bueno, empezamos. Vamos a ir viendo en primer lugar algunos ejemplos de trabajos hechos con Bootstrap. Prácticamente todos los sitios que conozcáis están hechos con Bootstrap. Buscamos Bootstrap en internet. Vale. Y vamos a ver imágenes. Y entonces. Bootstrap Sample. Esta es. Y entonces. Esto no es. Sí, bueno, sí, algo sale ahí. Lo que pasa es que sale otra cosa. Vale, y entonces lo que vemos pues son maquetaciones que están creadas a partir de Bootstrap, ¿veis? Un montón de ejemplos. Bootstrap es un framework que se creó inicialmente para Twitter y que luego se liberó su código y se puede utilizar ahora por cualquier persona. Por ejemplo, pues esto que está aquí está creado con Bootstrap muy fácilmente. O por ejemplo, vamos a poner Bootstrap Page. Sí, aquí hay más ejemplos. Esta es otra página creada con Bootstrap, esta es otra página creada con Bootstrap, esta también, esta también. Bueno, hay un montón de ejemplos, miles de ejemplos. Se suele utilizar con el formato básico y por eso en principio todas las páginas hechas con Bootstrap se parecen bastante, pero a poco que le demos un poquito de estilo, pues nos salimos de ese formato básico y hacemos cosas un poco más complejas. Y además, sobre todo, como decía, pues nos va a resultar mucho más fácil hacerlo. Vale. Para utilizar Bootstrap tenemos esta página que se llama getbootstrap.com, esta que está aquí, getbootstrap.com. Aquí es donde tenemos toda la documentación del Bootstrap, cómo se utiliza, cómo se hace la maquetación, por ejemplo, cómo es la retícula, que es súper importante, o cómo se utiliza pues, la tipografía, o cómo se controlan las imágenes o las tablas, o los componentes que tenemos ya predefinidos, como por ejemplo desplegables, o como el elemento Jumbotron, o como las barras de navegación que ya están predefinidas también y que podemos utilizar muy fácilmente. Vale, para poder utilizarlo primero tenemos que vincular una serie de elementos a nuestros documentos. Una hoja de estilos, ¿vale? Que le da ese aspecto básico que luego nosotros podemos tocar. Y unas cuantas librerías de JavaScript.
Aquí en Getting Started vemos que lo primero que nos van a decir es que tenemos que vincular el jQuery que ya hemos utilizado anteriormente, ¿vale? Es decir, que utiliza internamente utiliza los efectos de jQuery para ciertas cosas. Luego tiene efectos propios que se controlan con esta otra librería que hay que vincular que se llama Popper. Esos efectos, sobre todo componentes propios. Esos componentes propios, si los vamos a utilizar, pues necesitamos esa librería. En algunos casos se puede prescindir de ella si no se van a utilizar esos elementos. Y luego pues tenemos la librería propia del Bootstrap que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que tenemos que tenemos en este archivo. Y por otro lado hay que vincular una hoja de estilos que es esta que está aquí, que es la que le da el aspecto básico. Luego, posteriormente, nosotros podemos cambiar ese aspecto y podemos hacerlo diferente. Bien, podríamos coger estos códigos que están aquí. Estos códigos que están aquí, del Bootstrap, el CSS y estos otros códigos que están aquí de las librerías de JavaScript. Se puede poner todo en la cabecera, pero lo recomendable es que se ponga todo esto en la parte del pie de página. Para que primero se cargue el contenido, se muestre ese contenido con el estilo del CSS aplicado y luego ya después pues se carguen los efectos que se le van a aplicar a ese contenido. Pero que no ralentice, estos efectos no ralenticen el resto de la carga del resto del contenido. Se puede hacer con estos vínculos o podríamos hacerlo con otros vínculos que son los que nos ofrecen en el W3 Schools. Vale, los que nos ofrecen en el W3 Schools. Vamos a verlo, que el W3 Schools también tiene un montón de documentación y fragmentos de código que nos vienen muy bien. W3 Schools, Bootstrap. Lo he escrito mal, efectivamente. Vale, vamos al W3 Schools y vamos a darle aquí a donde pone Bootstrap. Y vamos a fijarnos en esto que es importante. Bien, nos dice si queremos utilizar la versión 3 o si queremos utilizar la versión 4. Nosotros vamos a utilizar la versión 4, pero tenéis que ser conscientes que hay una versión que es la versión 3 que estaba funcionando hasta finales del 2018 y que hay un montón de códigos por ahí por internet, un montón de ejemplos y de plantillas creadas con Bootstrap 3, ¿de acuerdo? Y que no es exactamente igual que el Bootstrap 4. Cambian los nombres de los elementos, cambian las propiedades, sus atributos, y entonces es un poco distinto. Al final los objetos y la forma de trabajar es similar, pero los detalles concretos de los elementos con los cuales se utilizan cambian un poco. Entonces, ojito cuando vayáis a utilizar plantillas por ahí o cuando vayáis a mirar documentación, ¿de acuerdo? Y fijaros que esté en la versión 4. Si está en la versión 3, pues tendréis que consultar la documentación de la versión 3. Nosotros aquí vamos a ver la versión 4. Entonces le doy ahí a la versión 4 y entramos en el tutorial de Bootstrap que tienen en el W3 Schools, que está muy bien, el tutorial oficial está muy bien, pero este no solamente está bien, sino que también tiene los botoncitos de pruébalo tú mismo, que te permite ver ese código aplicado. Vale, y aquí es donde yo quería llegar. Bien, esta gente del W3 Schools tiene vinculado también el CSS, tiene vinculado el jQuery, tiene vinculado la librería Popper, la de los elementos complementarios, y la de el Bootstrap, ¿vale? Pero lo tiene con unos vínculos mucho más cortos y de unas librerías que son más fiables que las otras librerías que nos ofrecían en el otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar estos códigos de aquí. Estos los podéis copiar de aquí o los podéis copiar de la zona de teoría que nos los dan aquí en el Get Starter, que nos los dan aquí, ¿vale?
con unos comentarios. Son los mismos códigos, pero con unos comentarios. Entonces, voy a copiar estos códigos de aquí. Son los mismos que están utilizando en los ejemplos. Lo que pasa es que en los ejemplos los tienen sin... lo diré, los tienen sin comentar, ¿vale? De hecho, yo creo que sí. Vamos a cogerlos... Yo creo que los comentarios no nos aportan nada. Los vamos a coger aquí del ejemplo y ya del tirón vamos a copiar también el meta name view, porque dijimos que era una línea de código que necesitábamos siempre. Esto se copia. Vamos a nuestro editor de código, creamos un nuevo documento de HTML. Vale, un nuevo documento de HTML. Bien, y le damos a crear. Correcto. Y entonces aquí en la cabecera, a continuación del título, le pegamos esas librerías. Bien, como os decía, las librerías de JavaScript se recomienda pegarlas al final del body. Es decir, aquí dentro del documento, al final del body, las pegamos ahí. ¿Vale? Y entonces de ese modo primero se carga todo el contenido y luego ya las librerías estas que son un poco pesadas. Pero nosotros, para facilitar el uso de esto y para que no nos compliquemos la vida teniendo fragmentos de código en diferentes sitios, lo que vamos a hacer es pegarlo todo en la parte de arriba, en el head, ¿de acuerdo? Y aunque tarde un par de segundos más inicialmente en cargarse esto, pues a nosotros no nos va a afectar. Vale, pues venga, vamos a crear entonces aquí esto. Vuelvo a repetir lo que he hecho. He venido a W3 Schools, al apartado de Bootstrap, dentro de Bootstrap 4, y le he dado al primer ejemplo de código que viene por aquí, al pruébalo tú mismo, y hemos copiado todos estos scripts, el link y la etiqueta meta name viewport. Todo esto lo copiamos y lo ponemos en nuestro editor de código. Ahí está. Ahora ponemos un titular. Vamos a poner, por ejemplo, Bootstrap 4 y vamos a poner el título. Hemos puesto, ahora vamos a poner un titular que diga efectivamente Bootstrap 4. Esto se guarda en la carpeta del curso y le asignamos un nombre. Yo aquí, por ejemplo, le voy a asignar el nombre 53-BS Bootstrap. Y la extensión HTML si hiciera falta. Vale, y lo vamos lanzando al navegador. Bueno, en principio está vacío, solamente tiene un titular, pero en el titular ya notamos que le está aplicando una tipografía. ¿Lo veis? Este CSS que está aquí le aplica una tipografía por defecto. Por defecto es una tipografía de palo seco, la helvética en los Mac, la Arial en Windows, la sans serif en general, ¿de acuerdo? Y que tiene el tamaño, bueno, pues de un rem para el tamaño normal, y este titular pues tiene el tamaño de 1,6 rem. Vale, todos los textos que nosotros utilicemos dentro de Bootstrap tendrán aplicadas esas tipografías. Yo puedo crear aquí párrafos, le puedo decir que párrafos en una cantidad de 5, vale, pero le vamos a decir que esos párrafos estén rellenos de texto. Ay, leches. Venga, vamos a intentarlo una vez más. Ahora yo creo que sí. P asterisco 5 mayor que lorem. Le damos al tabulador y ahora sí. Bueno, estos son los atajos del embed que ya conocéis. Entonces, veis que efectivamente pues está todo eso ahí aplicado. Bien, una primera cosa que podríamos hacer, por ejemplo, luego iremos viéndolo en detalle, pues sería meter este titular dentro de un header, ¿vale? En principio el header no tiene formato,
y entonces el H1 lo tenemos dentro del titular, del header, y entonces lo que podemos hacer es aplicarle formato a través de clases. En Bootstrap todos los formatos se aplican a través de clases, y le podríamos aplicar la clase igual, comillas, Jumbotron. Fijaros cómo vuestro editor de código os ofrece sugerencias de las clases que ya están creadas. Todas esas clases están creadas aquí dentro de este CSS y a medida que las vamos empezando a escribir, pues nos las va ofreciendo el editor de código. Vale, este Jumbotron lo que hace es ponerle un recuadro de color gris oscuro, gris claro, perdón, que luego se puede cambiar, y le aplica un padding por delante y por detrás y por el lado derecho. A este documento que tenemos, a este elemento que tenemos aquí de texto, pues podríamos decirle que está dentro de un article. ¿Vale? Me llevo el final del article aquí abajo y de nuevo no le aplica formato, pero nosotros le podremos aplicar formato, por ejemplo, diciendo que tenga la clase container. Que tenga la clase container. Y entonces fijaros cómo al decirle que tenga la clase container, automáticamente le ha puesto por aquí unos márgenes por los laterales, ¿vale? Todas estas clases están definidas en el Bootstrap. Todas estas clases están creadas dentro del CSS que hemos vinculado y nosotros no tenemos que crearlas, solamente tenemos que aplicarlas, saber que existen y aplicarlas convenientemente donde nos convenga. Vamos a empezar entonces a ver clases que afectan al texto. Por ejemplo, los titulares ya directamente tienen unos estilos predefinidos. Yo podría tener un estilo, perdón, aquí un H1 y por debajo pues podría ponerle un H2 y ponemos un texto que diga framework de maquetación web, ¿vale? Y entonces automáticamente pues le aplica un tamaño y un tipo de letra y podríamos tener por aquí pues otros titulares, podría tener un H3 y entonces decirle pues cualquier texto y luego pues un poco más abajo pues yo que sé, un H4 y entonces pues lo mismo. Vale. Bueno, los titulares automáticamente tienen un determinado tamaño, ¿vale? Pero, y los párrafos tienen otro determinado tamaño. Pero nosotros tenemos clases que nos permiten cambiar esos tamaños. Por ejemplo, hay una clase especial para los párrafos que nosotros queremos hacer un poco más grandes. Puedo coger este párrafo y decirle que tenga la clase Lead. Y entonces, cuando le aplico la clase Lead, hace que ese párrafo tenga un tamaño un poco mayor, ¿vale? Hace que el párrafo al que se lo he aplicado tenga el tamaño un poco mayor. Se lo podríamos aplicar al primer párrafo, a un párrafo por ahí intermedio, o lo que sea. Es un párrafo destacado, ¿vale? Clase Lead. Y luego, para el resto de los textos, normalmente para los titulares, nosotros podríamos querer que los textos se vean más grandes. Por ejemplo, este H2, ¿vale? La jerarquía de la importancia del documento, el H1 aquí es el más importante y el H2 menos importante. Pero visualmente yo quiero que se vea más grande este H2, ¿de acuerdo? Quiero que sea un poco más grande incluso que el H1 que está ahí, aunque jerárquicamente tiene menos importancia. Este sería, pongamos que el nombre del sitio, que es común para todas las páginas, pero este es el nombre de la página y entonces quiero que destaque más. Vale, pues le podemos aplicar una clase que son las clases display. Y tenemos desde el display 1 hasta el display 4, ¿vale? Podría decirle a este, por ejemplo, que tenga el display 2 o que tenga el display 3. Y entonces aparece, ¿veis?, con un tamaño más grande. El display 1 es muy grande, el display 2 un poquito menos, el display 3 un poquito menos y el display 4 un poquito menos. Y cualquiera de esos tamaños display bastante mayor que el tamaño que le corresponde al H1.
Así, de este modo, esto que es un H2, pues lo veo visualmente más grande. Por ejemplo, este otro rótulo que está aquí abajo, ¿vale? Quiero que también sea más grande. De hecho, yo necesito que sea más grande porque es un texto importante. O es un texto simplemente decorativo. Pues entonces este H3 que está aquí o al H4 que está aquí abajo, pues le pongo display, perdón, le ponemos class igual, comillas, display 1, por ejemplo, ¿vale? Y entonces efectivamente, aunque jerárquicamente tiene menos importancia, simplemente un texto decorativo, pero visualmente le hacemos que ocupe más. Bueno, puedes parar el vídeo aquí, ¿de acuerdo? Y echarle un vistazo a todo esto. Fíjate que hayas vinculado todas estas librerías, que las hemos sacado del W3 Schools todas juntas. Y entonces te creas un header al cual le aplicas la clase Jumbotron, ¿de acuerdo? Y creas unos titulares y a uno de ellos le aplicas una clase display. Y a este otro titular, por ejemplo, pues otra clase display. Y al párrafo le aplicas la clase lead. ¿Vale? Juega con estos valores y vete apuntando todas estas clases porque hay cientos de clases que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y necesitas tenerlas apuntadas en algún sitio para luego poder consultarlas. Venga, dale una pausa al vídeo y cuando lo hayas probado vuelves. Bueno, seguimos entonces. Aparte de estas clases que sirven para decirle el tamaño al texto, ¿de acuerdo? La clase display, la clase lead, la otra clase display, pues tenemos, por ejemplo, clases para controlar la alineación. Para controlar la alineación. Por defecto, la alineación del texto es alineación izquierda, pero podríamos querer que este titular o todo el contenido, sí, podríamos querer que todo el contenido del header esté centrado, ¿vale? Entonces aquí arriba, en donde le he puesto la clase Jumbotron, pongo un espacio y le añado una segunda clase. Ojito, no vayáis a añadir un segundo atributo class, ¿de acuerdo? Solo se pone un atributo class y dentro de ese atributo class todas las clases que hagan falta separadas por espacio. Vale, pues para centrarlo le pongo test-center. Y entonces efectivamente pues tengo estos titulares centrados. Si solo hubiera querido uno de ellos centrado, pues le hubiera puesto la clase solo al que yo quería. Pero como lo quiero a los dos, pues se lo pongo a su caja contenedora. Aquí igual, supongamos que este primer texto lead que tengo aquí lo quiero con alineación justificada, ¿vale? Pues entonces le puedo decir que tenga text align, no, text justify, esto es. Y entonces este primer párrafo, que además se ve más grande, pues tiene alineación justificada. Vale, más. Supongamos que este rótulo que tengo aquí abajo, quiero que tenga alineación derecha, que es este rótulo que está aquí. Pues entonces, además de la clase, no, este no es. Es este otro que está aquí abajo. Este que no tenía ninguna clase, pues le añado la clase test right. ¿Vale? Y entonces aparece alineado a la derecha. Por defecto tenemos la alineación izquierda, que es test left. Pero nosotros a cualquier bloque de párrafo o cualquier bloque de titular, a cualquier etiqueta P, a cualquier titular o a cualquier contenedor que contenga texto, le podemos poner clases de alineación, que son test, guión y el lado de la alineación. Left, right, justify o center. ¿Vale? Pruébalo tú mismo aplicándoselo a tus párrafos.
Bueno, fijaros que es súper sencillo empezar a aplicar esto. No nos tenemos que preocupar de definir las clases ni de definir las propiedades del CSS. Directamente las aplicamos. Ya están creadas y nosotros solo tenemos que aplicarlas. Esto facilita muchísimo el trabajo, ya lo vais a ir viendo. Por ejemplo, nos facilita muchísimo el trabajo de el aspecto de las tablas, ¿vale? Vamos a colocar una tabla. Vais a coger una tabla. Para no tener que andar creándola, vais a coger una tabla que ya está hecha en un sitio que ya os he enseñado alguna vez, que es, a ver, ddiseno.blogspot.com. Blog, no, lo he escrito mal. ddiseno.blogspot.com. Esto sí. Vale, este sitio que os he enseñado en alguna ocasión donde estaba yo experimentando con el CSS de las tablas, pues entonces efectivamente tiene una tabla aquí bastante grande que nos va a permitir trabajar. Entonces aquí en la muestra del CodePen, en la parte del HTML tenéis la tabla. Entonces la copiáis completa, que es una tabla bastante grande, el script del final no, solo lo que es la etiqueta table, la copiáis completa, perdón, y la pegáis pues aquí debajo, por ejemplo. Detrás de este párrafo vamos a poner un titular de tipo H3 que diga tablas. Y entonces a continuación le pegamos esa tabla, que es súper larga. ¿Vale? Así no tenéis que andar escribiéndola, sino que ya directamente está ahí el código con todo su contenido. Muy bien, a ver. Venga, esto se guarda y lo vamos viendo en el navegador. Y entonces estará la tabla por ahí abajo. Ahí está. Y aparece la tabla. Le voy a meter unos saltos de renglón debajo. Vale, para que la tabla suba un poquito más. Esto es. Entonces, en principio la tabla aparece sin formato, con el ancho justo, sin líneas de separación y sin ningún tipo de dibujo en cuanto a esa tabla. Pegarlo y lo veis. Lo he sacado de este sitio que se llama ddiseno.blogspot.com. Le he dado en este recuadro donde pone HTML, he copiado el código y lo he pegado aquí dentro de mi documento. Venga, a hacerlo. Bueno, una vez que tengáis esa tabla, vamos a empezar a aplicarle los formatos que tiene previstos el Bootstrap para las tablas. Para ello, dentro de la etiqueta table, le vamos a poner la clase table. Y entonces eso lo que hace es que le aplica este formato que estáis viendo. Pone unas líneas de separación horizontales en esa tabla. Le voy a meter aquí un par de saltos de renglón también. Br por 2. Ahí está. Le aplica este formato que estáis viendo aquí. Le pone unas líneas de separación horizontales y le aplica un padding de tal modo que los elementos pues están más separados entre sí. ¿Vale? Este es el formato que le pone por defecto. Y luego nosotros pues podríamos irle poniendo más clases. Esto es lo que hace la clase table. Luego hay una clase adicional que sería, o sea, además de la table anterior le pondríamos table-stripped. Y la clase table-stripped lo que hace es colorear los renglones, uno sí y uno no,
Bueno, yo creo que no sé, no estoy completamente seguro de todos. Yo creo que este también los colorea un poquito. O a lo mejor es un efecto visual. Y de tal modo que hace un poquito de contraste y resulta mucho más fácil diferenciar las filas de datos que tenemos ahí. Table pone las líneas y table-striped añade el coloreado de las filas impares. Vale, más clases relacionadas con la tabla. Por ejemplo, tenemos otra clase que es la clase table-over. Table-over. Y esto lo guardamos y entonces lo que hace es lo siguiente. Cuando vamos moviendo el ratón por encima de la tabla, nos va destacando la fila por donde vamos pasando. Todo este tipo de cosas nosotros las habíamos hecho en su momento a través del CSS. ¿De acuerdo? Pero aquí ya están predefinidas con estas clases y nosotros simplemente tenemos que aplicarlas. Fijaros que es súper fácil. Súper fácil. Vale, si quisiéramos que la tabla tuviera dibujadas todas las líneas de división, todas las líneas de separación, pues entonces ya le pondríamos table-bordered. Y entonces con table-bordered lo que hace es ponerle todas las líneas dibujadas. Antes solo tenía las líneas horizontales y con table-bordered le pone también las líneas verticales. Si veis que lo necesitáis, pues entonces lo ponéis de este modo. Bien, todas estas clases están en un formato básico, ¿de acuerdo? Que están pensadas para facilitar la estructura del documento. Pero que luego nosotros podemos detallar, es decir, podemos hacer más, podemos cambiarle ese aspecto, ¿de acuerdo? El problema del Bootstrap muchas veces es que nos quedamos solo con el aspecto básico y luego no lo personalizamos, y entonces por eso todas las páginas hechas con Bootstrap se parecen tanto. Por ejemplo, tengo aquí la clase table, tengo la clase table-striped, table-over, table-bordered. Bueno, pues podría yo darle propiedades a esas clases. Voy a plegar un poco este código. Vale, hasta aquí. Lo voy a plegar con la intención de que veamos simultáneamente la parte del CSS que voy a hacer aquí arriba. Vale, entonces en el Geaz abro un estilo personalizado, un style. Siempre después de todas estas librerías, sobre todo fundamentalmente después de la librería del Bootstrap que hemos vinculado aquí. Y entonces yo empiezo a redefinir, esa es la palabra, a redefinir las propiedades de estas clases que estoy utilizando. Por ejemplo, quiero redefinir el color de fondo de la clase table. Pues entonces pongo que table va a tener un color de fondo, background, que es ese color que hemos utilizado tantas veces que se llama el lavender, o cualquier otro que vosotros queráis, claro. ¿Vale? Y entonces, pues yo le digo que mi tabla es de fondo lavender. Y ahí está. Y unas filas salen un poquito más oscuras y otras filas pues salen un poquito más claras. Vale, podríamos decirle el table over. En el table over, es decir, cuando yo voy pasando por aquí por encima, lo que quiero es que punto table over, la clase table over, quiero que haga lo siguiente. Quiero que me ponga el background en gris oscuro, por ejemplo un gris almohadilla 555, y el color de la letra pues con el lavender, es decir, en negativo, lo quiero en negativo.
que es un color relativamente claro. No sé si va a tener suficiente contraste. Vamos a verlo. Entonces, claro, el table over, 2 puntos over. No, pues no lo estoy aplicando bien aquí. Nada, este caso no me ha quedado bien. Nada, olvidaos de él entonces. No, este es un poco más estable over, TR over. TD. Sí, esta sería la clase. Bueno, es un poco más compleja, al final casi que nos sobraba el table over y lo hemos aplicado nosotros directamente. Pero sí, esto sería, ¿veis? Y entonces lo pongo de esta otra manera. Bueno, a donde quiero llegar es que, en principio, las tablas, sobre todo donde lo vais a poder ver bien, aquí es en la clase table. Las clases que ya están creadas tienen unas determinadas características, pero que luego nosotros podemos personalizar. Podemos hacer que cambien, ¿de acuerdo? Que se personalicen. Y en este caso, pues aquello a que le he aplicado el table over, pues quiero que tenga este aspecto diferente. Probad esta personalización también vosotros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En la siguiente lección lo que veremos es la retícula. Empezaremos a trabajar con esa retícula que es quizá la parte más importante del Bootstrap. Bien, os adelanto que... Ahí está. El sistema de retícula del Bootstrap. Os adelanto que el Bootstrap tiene una retícula en la cual hay predefinidas 12 columnas, ¿vale? Hay 12 franjas, 12 cuadrículas dentro de la rejilla, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos ir haciendo cajas adaptadas a la cantidad de cuadrículas que nosotros queramos. Entonces puedo decirle pues que mis cajas sean de una retícula, que sean de 4, que sean de cualquier distribución que nosotros queremos. Así conseguimos hacer la distribución de los elementos que nos venga en gana. Esta retícula ocupa 2, perdón, esta caja ocupa 2 retículas, esta ocupa 6 quizá, esta ocupa 4 y esta ocupa otros 2. De tal modo que los elementos que nosotros tengamos ahí de tal modo que los elementos que nosotros tengamos ahí colocados pues se vayan distribuyendo dentro de esa retícula. Las clases son sencillas y nos permiten también decirle cómo se cambia y hacemos que la distribución de los elementos en el tamaño de pantalla grande sea de una manera, pero que luego en el tamaño de pantalla pequeña pues sea de otra manera diferente. Vale, todo esto de la retícula es lo que veremos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.